Un cordial saludo, doctor. En esta oportunidad, mi grupo y yo le presentaremos nuestra monografía titulada Enfermedades de hipo e hiperfunción de la glándula suprarrenal. Como introducción, tenemos que la presente investigación monográfica revisará enfermedades que se dan en la hiper e hipofunción de estas glándulas suprarrenales con su respectivo cuadro clínico, también su influencia en el desarrollo del sistema muscular, nervioso, óseo, endocrino y reproductor, en el cual se incluirá un abordaje anatómico, embriológico, histológico y fisiológico. En el capítulo 1 tenemos las generalidades de hiper e hipofunción de la glándula suprarrenal, tratando también sus definiciones, funciones fisiológicas y su síntesis. En el capítulo 2, enfermedades de hiper e hipofunción, capítulo 3, sus manifestaciones clínicas, y capítulo 4, su influencia en el desarrollo del sistema muscular, nervioso, óseo, endocrino y reproductor. Con respecto a la definición de hiper e hipofunción, en el organismo existen dos glándulas suprarrenales y cada una de ellas se encuentra por la parte superior de los riñones, y cada una está formada por dos partes. La primera, que vendría a ser la corteza suprarrenal, que es la parte externa de la glándula suprarrenal, secreta diferentes hormonas como mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos. Y la segunda, que es la médula suprarrenal, que es la parte interna de la glándula suprarrenal y secreta hormonas como catecolaminas, como adrenalina, dopamina y noradrenalina, y la epinefrina, que vendría a ser la adrenalina, que ayuda a controlar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la sudoración y otras actividades que se regulan por el sistema nervioso simpático. Con respecto a algunas enfermedades de la corteza suprarrenal, se pueden clasificar según su relación con la hipofunción cortical. Primero tenemos el síndrome de Cushing, que se trata de un trastorno endocrino que se puede presentar hasta un 20% de los pacientes diagnosticados con tumores suprarrenales. El hipercortisolismo se limita como cambios del eje hipotálamo, hipófisis adrenal y en carencia de los signos y síntomas comunes del aumento de cortisol. Y con respecto al síndrome de Cohn, tenemos que es la hipoaldosteronismo, que es la enfermedad caracterizada por secretar demasiada aldosterona y que es libre del sistema regina-angiostina y que no se contiene posteriormente a la carga de sodio. Si nos enfocamos en el aspecto funcional, observamos que existen dos situaciones concretas y determinadas, la hipofunción y la hiperfunción. Si hablamos de la hipofunción, vamos a encontrar las enfermedades de Addison. Esta es una insuficiencia suprarrenal, es un trastorno poco común que produce cuando el cuerpo no produce suficiente cantidad de determinadas hormonas. La causa de esta enfermedad son las glándulas suprarrenales, son pequeños órganos que secretan hormonas y que se encuentran en la parte superior en cada riñón. Estas células están conformadas por una parte externa llamada corteza y una parte interna llamada médula. En lo que es la enfermedad de Cushing, esa es una afección que en la cual la hipófisis secreta demasiada hormona ACTH. Es una forma del síndrome de Cushing. Otras del síndrome incluyen el síndrome de exógeno, que es causado por un temor suprarrenal, y el ectópico. En las causas de esta enfermedad abarca un conjunto de trastornos clínicos causados por un aumento crónico de concentraciones sanguíneas y de cortisol o corticoides relacionados. En lo que es la hipofunción, encontramos lo que es el pseudohermafroditismo. Consiste en padecer una anomalía física o trastornos de diferenciación sexual, de tener una constitución genética de un sexo y órganos genitales con apariencia de otro sexo. Encontramos la intersexualidad, que es el 46XX. La persona tiene cromosomas de mujer y ovarios de una mujer, pero los genitales externos son con apariencia masculina. La causa es la hiperplasia suprarrenal congénita, que esta es la causa más común. Son hormonas masculinas como la testosterona, consumidas por la madre durante el embarazo, tumores productores de hormonas masculinas en la madre, entre las cuales las más comunes son los tumores ováricos. Los de la intersexualidad 46XY, las personas tienen cromosomas de hombre, pero los genitales externos no se han formado completamente, son ambiguos o claramente femeninos. La causa es que los problemas con los testículos, problemas con el uso de testosterona, la CIA, la causa más común de la intersexualidad, que se ha denominado como feminización testicular. Continuando con las manifestaciones clínicas, la hipofunción suprarrenal. Los síntomas aparecen poco a poco y tienen la posibilidad de pasar desapercibidos o confundirse con otras patologías. En sus síntomas tenemos la sofocación crónica de extensa duración, decaimiento muscular, desnutrición, dolor abdominal, náuseas, anorexia, emesis, mialgias, artralgias, diarrea, presión arterial baja. Sus signos son la pérdida de peso, hipoglucemia, hiperpigmentación, hipotensión, vitiligio. Y sus causas, la más común es suspender repentinamente los corticosteroides luego de tomarlos a lo largo de mucho tiempo.
La patología autoinmunitaria, células cancerosas en las glándulas suprarrenales, tumores o infección en la hipófisis, hemorragia en las glándulas suprarrenales y en la hipófisis, lesión cerebral, extirpación quirúrgica de las glándulas suprarrenales e hipófisis para tratar otras afecciones. Trastornos de los genes que están afectando de la manera como se desarrollan o funcionan las glándulas suprarrenales, medicamentos como el etomidato o los antimicóticos. La hiperfunción de la glándula suprarrenal, sus síntomas son el aumento de la concentración de cortisol, elevación de peso y tejido adiposo en cara, parte preeminente de la espalda y hombros, acné, estrías gravídicas, púrpuras o rosadas en la dermis de los muslos, abdomen, mamas y brazos. La dermis es delgada y vulnerable, pérdida del control emocional, aumento de la presión arterial, osteoporosis, alteraciones menstruales, dificultades cognitivas y en niños se da un retraso en su crecimiento. Las causas son tumores que incluyen feocromocitomas, mutaciones genéticas, infecciones y una dificultad en otra glándula que puede ser la pituitaria y ciertos medicamentos. Los diagnósticos de estas alteraciones, los procedimientos de diagnóstico varían de acuerdo con el trastorno específico. El diagnóstico en tumores de las glándulas suprarrenales, una tomografía o resonancia magnética y estudios de orina. Un diagnóstico en síndrome de Cushing, una o más de las 3 pruebas de tamizaje, diagnóstico en la enfermedad de Addison, prueba de sangre y prueba de estimulación de ACTH. Bien, en lo reproductor empezaremos con lo que es anatomía. Los riñones se encuentran situados en la fascia renal que van unidos en los pilares del diafragma. También están formadas por dos estructuras diferentes, la médula suprarrenal y la corteza suprarrenal, ambas inervadas por el sistema nervioso autónomo. Encontramos la médula suprarrenal, está compuesta principalmente por células cromafines, productoras de hormonas. La corteza suprarrenal, su función consiste en poder regular varios componentes del metabolismo y produce mineralocorticoides y glucocorticoides, que incluyen la aldosterona y el cortisol. En lo fisiológico, las glándulas suprarrenales constituyen de manera significativa conservar la homeostasis a través de la participación de la regulación de la respuesta adaptiva al estrés para poder conservar el equilibrio del agua, sodio y potasio, lo que es lo corporal para el control de la presión arterial. En lo embriológico, las glándulas suprarrenales están compuestas de una corteza y una médula. Cada una es derivada de los siguientes orígenes embriológicos. La corteza se divide en 3 zonas: reticular, fascicular y glomerular. En lo histológico, la glándula está rodeada por una cápsula suprarrenal de un tejido conectivo colágeno, forma trabéculas que penetran a la corteza hasta las profundidades. Bien, continuando con el sistema óseo, las bases anatómicas, las suprarrenales son glándulas pequeñas de forma triangular y están ubicadas encima de cada riñón, envueltas en una cápsula fibrosa y por tejido adiposo. Cada glándula suprarrenal tiene una región externa llamada corteza suprarrenal y una interna llamada médula suprarrenal. Sus bordes mediales tienen una distancia de 4 a 5 centímetros. En la niñez, los cambios que se producen en la contextura y extensión de la corteza suprarrenal están afectando a la función y al peso de dichas glándulas. Las bases fisiológicas en los efectos del cortisol sobre el tejido óseo, los glucocorticoides inhiben directamente la formación de huesos al reducir síntesis de ARN, colágeno, hidronato y proteínas. Los efectos más importantes son la osteopenia y la osteoporosis. Estas acciones disminuyen el crecimiento óseo y causan una pérdida neta del hueso mineral. En el metabolismo del calcio, los glucocorticoides reducen la absorción intestinal de calcio, disminuyendo, por tanto, el calcio sérico con activación secundaria de la secreción de PTH, aunque los glucocorticoides estimulan de manera directa la liberación de PTH. En lo embriológico, el inicio de la corteza suprarrenal es en el mesodermo y en la parte del extremo craneal de los mesonefros. Durante la 5ª semana del desarrollo fetal, las células mesoteliales proliferan y destruyen el estroma subyacente. Cuando nace un bebé, la corteza fetal ocupa la glándula suprarrenal un 80%, las células definitivas aún están incompletas y está agrupada cerca de la periferia de la glándula. La médula suprarrenal es relativamente pequeña. En lo histológico, la corteza suprarrenal equivale al 80% y es esencial para la vida. Acá se incluye la capa glomerular, un 15%, la capa medial o zona fasciculada, 50%, una capa externa o zona reticular, 35%. La médula suprarrenal equivale al 20% y no es esencial para la vida, masa y tejido nervioso que deriva de las células de la cresta neural relacionados con el sistema nervioso simpático y sus células cromafines segregan hormonas, catecolaminas, adrenalina y noradrenalina.
En el sistema muscular tenemos lo anatómico. Las glándulas suprarrenales son pequeñas y triangulares y se ubican encima de cada riñón. Cada glándula suprarrenal consta de dos partes, la región externa llamada corteza suprarrenal y la región interna que se llama la médula suprarrenal. Cada parte tiene funciones distintas. En lo que es lo fisiológico, se localiza en ambos lados al interior de las glándulas suprarrenales. La médula se encarga de poder sintetizar y segregar epinefrina al 80% y norepinefrina. La primera actúa básicamente como hormona, mientras que la segunda lo hace en el sistema nervioso como neurotransmisor, pero por tener niveles sanguíneos más altos en los que de la epinefrina también ejerce una función hormonal. En lo que es lo embrionario, la corteza suprarrenal se desarrolla a partir del tejido mesenquinal adyacente al epitelial celómico. Acerca del ribete urogenital, comienza a ser identificable en el estadio embrionario de 7 a 8 milímetros. Se distinguen las zonas definitiva y fetal, siendo evidentes a los 50 milímetros. En lo histológico, la corteza suprarrenal se puede clasificar en una zona glomerulosa, en una zona fascicular y una reticular. Las hormonas secretadas por la corteza suprarrenal se conocen como esteroides adrenocorticales. Y en lo histológico, la corteza suprarrenal puede clasificarse en la zona glomerulosa, en la zona fascicular y una zona reticular también. Las hormonas secretadas por la corteza suprarrenal se conocen como esteroides adrenocorticales. En lo endocrino, en lo anatómico y fisiológico, la corteza suprarrenal se encuentra estructurada en tres capas. La zona glomerular, la cual produce mineralocorticoides, pero no es capaz de sintetizar cortisol o andrógenos. La zona fasciculada, que es la capa más gruesa, y se encarga de la producción de glucocorticoides y andrógenos. La capa más interna, la zona reticular, rodeada de médula y también produce cortisol y andrógenos. Esta corteza es responsable de producir tres tipos de hormonas. Glucocorticoides, cortisol, actúa favoreciendo la devastación de proteínas, liberando sus aminoácidos. Los mineralocorticoides, aldosterona, actúa reabsorbiendo el sodio en el túbulo contorneado distal del riñón y erradicando el potasio. Los andrógenos, la dehidropiandrosterona, se actúa como precursor en la formación de estrógenos, sobre todo en el embarazo. En lo embriológico, la corteza suprarrenal proviene del mesodermo y sus células que lo constituyen derivan del mesotelio. La médula suprarrenal deriva de las células de la cresta neural, y las células que lo conforman provienen de un ganglio simpático. La producción de glucocorticoides y mineralocorticoides por la glándula suprarrenal depende del sustrato de progesterona de la placenta. En lo histológico se divide en tres: la zona glomerular, que tiene dos células, núcleo y citoplasma, y son grupos redondeados en forma de cordones ovoides aportados por trabéculas delicadas de tejido conectivo. La zona fascicular, sus células se llaman espongiocitos y forman columnas separadas por tabiques y capilares. Es la capa más predominante. Y finalmente la zona reticular, que tiene pequeñas juntas y colocadas irregularmente en cordones entrecruzados. Y la zona medular, que es la médula suprarrenal, representa el 10% restante. Está compuesta por células cromafines, productoras de hormonas, y es el principal órgano de conversión de tirosina en catecolaminas. Con respecto a las conclusiones, hemos considerado que el término hiperfunción suprarrenal se define como el aumento de la función de la glándula suprarrenal y el término hipofunción suprarrenal se define como la deficiencia de cortisol y la de mineralocorticoides. La función fisiológica de las glándulas suprarrenales contribuye al mantenimiento de hemostasis, especialmente a través de las intervenciones para hacer frente al estrés, mantener el equilibrio del potasio, agua y sodio en el cuerpo y controlar la presión arterial en particular. También los síntomas de la hiperfunción suprarrenal aparecen poco a poco con el pasar del tiempo. Tienen la posibilidad de pasar desapercibidos, algunos con diarrea, dolor abdominal, desnutrición, náuseas, etc. Los síntomas y signos de la hipofunción resultan muy recurrentes. Algunos son acné, elevación de peso, aumento de la presión arterial, etc. Y por último, con una tomografía computada o una resonancia magnética para diagnosticar algún tumor de las glándulas suprarrenales y decir si es canceroso. Acá están nuestras referencias y eso sería todo. Muchas gracias.